Bienvenidos a Mente Oscura, un lugar donde exploramos las profundidades del pensamiento, los abismos de la filosofía, y los secretos más inquietantes de la mente humana. Hoy nos adentraremos en el universo de uno de los filósofos más intensos y enigmáticos de todos los tiempos, Friedrich Nietzsche, el hombre que habló del poder de la voluntad, de la superación de los límites, y del despertar de una fuerza que yace dormida en cada uno de nosotros. Quizás hayas oído hablar de él como el pensador que proclamó que Dios había muerto, pero Nietzsche es mucho más que esa frase, mucho más que un eslogan repetido, sin comprender su verdadero peso. Es un explorador del alma humana, alguien que no temió mirar de frente a la nada, al abismo, al silencio infinito que devora certezas, un visionario que se atrevió a cuestionarlo todo, la religión, la moral, la verdad, e incluso el sentido mismo de la existencia. Mientras muchos buscaban consuelo en promesas celestiales, Nietzsche eligió responder con fuego, con pasión, con poder. En su filosofía no hay lugar para las ilusiones fáciles, no hay salvación garantizada, ni paraísos prometidos. Lo que hay es un llamado brutal, un grito que atraviesa los siglos y que exige: crea tu propio destino. Abraza tu sufrimiento, transforma tu dolor en fuerza, convierte tu vida en una obra de arte. En este viaje vamos a sumergirnos en su visión de la voluntad, en su idea del poder interior que late en cada ser humano, como una llama escondida bajo capas de miedo, costumbre y conformidad. Un poder que puede transformar la manera en que vemos la vida, el sufrimiento y nuestro propio destino. Nietzsche no habla para el rebaño. No escribe para quienes buscan refugio, su voz es para los que se atreven a escuchar el rugido de su propia alma, para quienes saben que en el vacío más profundo puede nacer la más intensa de las fuerzas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple lección de filosofía, es una invitación a despertar, o a perderte para siempre en la comodidad de lo conocido. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es filosofía de salón. Es un grito, un rugido desde lo más profundo de la existencia, una invitación a despertar la voluntad y enfrentar el mundo con fuerza, incluso si el precio es caminar solo en la oscuridad. Nietzsche veía al ser humano como un puente, un ser en tránsito, incompleto, siempre en lucha entre lo que es y lo que podría llegar a ser. En sus palabras, el hombre no es una meta, sino una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Un riesgo, un experimento, un desafío constante. Pero, ¿qué sostiene ese puente? ¿Qué nos impulsa a dar un paso más allá del vacío? La respuesta de Nietzsche es clara: la voluntad de poder. No hablamos de poder político ni de dominar a otros. La voluntad de poder es algo más profundo. Es la energía vital que late en cada ser vivo. Es la fuerza que nos hace crecer, luchar, crear y superar. La voluntad de poder es ese impulso interior que nos empuja hacia adelante, incluso cuando todo parece perdido. Es la chispa que convierte la debilidad en fuerza, el dolor en transformación, el caos en creación. Nietzsche decía que la vida misma es voluntad de poder, no una búsqueda de placer, ni un simple instinto de supervivencia, sino una lucha constante por expandirse, por afirmarse, por transformarse en algo más grande. Imagina al hombre común, atrapado en su rutina, en sus miedos, en su comodidad. Ese hombre vive, sí, pero vive a medias. Repite lo que otros le dicen, se esconde en la moral de la mayoría, y renuncia a escuchar la voz salvaje de su voluntad. Nietzsche despreciaba esa mediocridad, la llamaba el rebaño, los esclavos de la costumbre, los que prefieren obedecer antes que crear su propio destino. Pero frente a ese rebaño, surge otro tipo de ser, el hombre fuerte, el que se atreve a romper con lo establecido, el que enfrenta la soledad, la incomprensión y el sufrimiento, con la mirada fija en algo más alto. Ese hombre es el portador de la voluntad de poder, un creador de valores, un guerrero del espíritu. Nietzsche veía en este tipo de seres la posibilidad del superhombre, una figura que no se limita a aceptar el mundo, sino que lo recrea a su manera, no como un tirano, sino como un artista de la existencia. La voluntad de poder no es cómoda,
no es un camino de paz ni de calma, es un llamado a abrazar el sufrimiento, a aceptar el dolor como parte inevitable del crecimiento. Para Nietzsche, quien huye del dolor, huye también de su propia grandeza, porque el dolor es el cincel que talla el espíritu, el fuego que purifica, la oscuridad en la que se forja la verdadera fuerza. Por eso Nietzsche hablaba del eterno retorno, una idea perturbadora, casi insoportable, pero que revela el verdadero poder de la voluntad. Imagina que cada instante de tu vida, cada alegría y cada miseria, cada error y cada triunfo, se repite una y otra vez, eternamente. ¿Aceptarías esa condena? ¿Podrías abrazar tu vida entera, sin borrar nada, como si quisieras repetirla para siempre? El que dice sí, el que acepta incluso lo más duro de su existencia, ese ha despertado la voluntad de poder. Ese es el verdadero creador, el verdadero conquistador de sí mismo. En la visión de Nietzsche, la moral tradicional, la religión y los dogmas de la sociedad son cadenas que domestican la voluntad. Nos hacen creer que lo bueno es obedecer, que lo correcto es conformarse, que la humildad es virtud y la ambición es pecado, pero para él, esa era la moral de los débiles, un invento del rebaño para mantener a raya a los fuertes. Frente a eso, Nietzsche propone otra cosa, una moral nueva, una moral de creadores, una ética donde lo importante no es obedecer reglas, sino inventar las tuyas, donde no hay mandamientos, sino afirmaciones, donde el hombre no se arrodilla ante dioses, sino que se eleva por su propia fuerza. La voluntad de poder es, en última instancia, un llamado a despertar, a romper con la inercia, a desafiar la mediocridad, a convertir tu vida en una obra de arte, incluso si el precio es sufrir, incluso si el mundo te da la espalda. Es escuchar esa voz que late en lo profundo y que susurra, sé más de lo que eres. Avanza, crea, destruye, renace. Nietzsche no hablaba desde la comodidad. Él mismo vivió una vida marcada por la enfermedad, la soledad y el dolor. Pero nunca dejó de escribir, nunca dejó de arder con la fuerza de su pensamiento. Su locura final no borra su legado, al contrario, lo hace aún más inquietante, porque nos muestra que la voluntad de poder no es un juego, sino una apuesta que se paga con todo lo que somos. Así que, cuando pienses en Nietzsche, no lo reduzcas a una frase, ni a un eslogan vacío. Piensa en él como un desafío, como una voz que atraviesa los siglos y que aún hoy sigue incomodando, sigue hiriendo, sigue despertando a quienes se atreven a escucharla. Es la voz de alguien que no buscaba seguidores, sino guerreros del espíritu. Es un eco que resuena en los rincones más oscuros de la mente, y que nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo con todo mi poder? ¿O estoy escondido en la sombra de la comodidad? Quizás la respuesta no sea fácil, quizás la respuesta sea dolorosa, porque al mirarte al espejo con esa pregunta, descubres las cadenas invisibles que tú mismo has forjado, el miedo al fracaso, el peso de la rutina, la seguridad de lo conocido, todo eso que parece darte calma, pero que en realidad te adormece y apaga el fuego de tu voluntad. Nietzsche sabía que el mayor enemigo no está afuera, no es la sociedad, no es el destino, no es la suerte. El mayor enemigo eres tú mismo, tus excusas, tus renuncias, tu incapacidad de soportar la soledad y el dolor que exige la grandeza. Por eso, la incomodidad es el verdadero inicio del camino, porque en ella despiertas, en ella comprendes que lo que duele, también te fortalece, que lo que destruye, también crea, y que solo quien se atreve a caminar en el filo de su propia oscuridad, descubre la magnitud de su luz. Nietzsche no te ofrece consuelo, no te ofrece redención, te ofrece un abismo, y la oportunidad de saltar en él con la fuerza de tu voluntad. El que se atreve, se transforma, el que no, seguirá siendo un eco del rebaño, una sombra que nunca se atrevió a existir de verdad. Has estado en mente oscura, has escuchado las palabras de Nietzsche y el eco de la voluntad de poder. Has sentido cómo la filosofía puede ser un arma, un espejo, un fuego que arde en lo más profundo del ser. Si este viaje te ha hecho pensar, si por un instante lograste mirar dentro de ti y sentir la incomodidad,
la fuerza y la intensidad de lo desconocido. Entonces dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que se atreven a enfrentar la oscuridad, y suscríbete al canal, para seguir descendiendo juntos en estas profundidades, porque aquí, en Mente Oscura, no buscamos respuestas fáciles, no buscamos calma ni consuelo, buscamos preguntas que hieren, verdades que inquietan, caminos que pocos se atreven a recorrer. Si te unes a nosotros, prepárate para seguir explorando las sombras de la existencia, el filo de la locura, el abismo del pensamiento, y los secretos ocultos de la mente humana. Nos veremos en el próximo viaje. Hasta entonces, mantente en la oscuridad,